noches de vuelta. Mi nombre es Gabriela Malerba, soy dirigente de Republicanos Unidos y una parte protagonista de Aún Estamos a Tiempo. Y junto con Gustavo Segre y Gustavo Semería formamos este núcleo de pensamiento de ideas para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Y el tema de hoy es un temazo porque habla de seguridad y habla también de nuestras Fuerzas Armadas, que son como palabras tabú por este gobierno populista, Fuerzas Armadas hablo. Y entonces estoy muy orgullosa de que esté Gustavo Semería acá para charlar con nosotros. Y bueno, dejo la palabra a los Gustavos para que nos cuenten el qué mejorar y cómo hacerlo. Bueno, arranco, Gustavo, si me permitís. Para mí es un orgullo estar con vos, una persona a quien tengo el mayor de los reconocimientos, la admiración y el respeto por lo que haces, por lo que sos y por cómo lo haces y cómo sos. Así que hoy los micrófonos son tuyos. Me gustaría que le cuentes a la gente tu trayectoria y por qué vos estás hablando de la seguridad de las Fuerzas Armadas, y el qué y el cómo lo que busca es escuchar a protagonistas con experiencia como vos, en este caso de la seguridad, que nos digan qué habría que hacer y cómo instrumentarlo. Porque muchas veces en la teoría decimos hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro, pero nos quedamos en decir, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, adelante, Gus, todo tuyo. Bueno, gracias, Gustavo. Es recíproco el aprecio que te tengo y obviamente la admiración y la felicitación que te quiero transmitir, y que lo hago habitualmente, de que vos, estando lejos, hayas decidido, yéndote bien, siendo un tipo exitoso en tus cosas de Brasil de hace tantos años, hayas decidido involucrarte en la interna argentina, porque tenés un sentimiento patriótico, que yo lo sé, y eso es valiosísimo. Así que yo sé que la gente lo valora también, porque la autenticidad se traspasa las pantallas, ¿no es cierto? Se ve, se siente cuando uno está en persona con vos. Así que, bueno, te felicito por esto y también te agradezco que podamos poner, digamos, en vigencia de alguna manera esta temática, que es una temática muy compleja y que habitualmente es rehuida por las fuerzas políticas, porque algunos las consideran una temática piantabotos, una temática complicada, una arena en la cual mejor no meterse. Pero yo creo que nosotros, como una nueva fuerza política, tenemos que justamente incursionar en todos estos temas que han sido dejados de lado y no tenerles miedo y afrontarlos con verdad. Es un tema, como te decía, muy complejo, que en general se le rehuye, pero que nosotros lo vamos a afrontar y vamos a dar algunas definiciones, no tanto académicas, porque yo en realidad no soy un académico de esta materia. Sí, he tenido una experiencia de formación militar, tengo formación en leyes, en relaciones internacionales, digamos, en una serie de materias afines que me permiten tener un conocimiento relativo a estos temas. Pero más que nada a mí me interesa dar definiciones o visiones políticas de esta cuestión, ¿no? Porque hay muchos ríos de tinta escritos, mucho debate académico, pero es un debate en general endogámico, que no sale de los claustros, de las aulas, y a mí me interesa que estos temas lleguen al común de la gente, a las personas que no conocen de esta materia, justamente para sembrarles el bichito, ¿no? El sembrarles la inquietud de que es un tema realmente trascendente y muy importante. Entonces, lo primero que yo encararía sería definir qué es la defensa, ¿no? Y si bien hay una ley de defensa nacional que data del año 88, que para mí ya es anacrónica, yo voy a definir un poco más ampliamente lo que yo considero que es la defensa y que es la articulación o el empleo de todos los recursos del Estado para conjurar agresiones, ¿sí? La ley dice agresiones externas. Yo creo que la defensa es un concepto integral, abarcador, y debe tener la misión de conjurar todo tipo de agresión, interna o externa, porque vamos a ver después en el desarrollo de la charla que los tipos de conflicto han cambiado y esta división tajante entre defensa y seguridad que ha venido reinando en la Argentina, hay que ponerla un poco en tela de juicio. Entonces, debemos recordar en primer término que la defensa abarca
a toda la ciudadanía, y está en la Constitución, es el artículo 21, que todos lo conocen, que dice: todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, y recalco, y de esta Constitución, no de cualquier. Eso es muy importante, que la Constitución haya señalado, no haya dicho de la Constitución, sino de esta Constitución. Después vamos a ver por qué. Entonces, dentro de este concepto amplio de la defensa que abarca toda la ciudadanía, hay un elemento que es el instrumento militar, las Fuerzas Armadas, que son las especializadas, son la primera línea, ¿no? la que primeramente tiene la misión de defendernos de estas agresiones. Son personas especialmente capacitadas, que llevan preparación en institutos, que hacen una carrera, y que, digamos, son aquellos a quienes el Estado les delega esta función primaria de la defensa. Pero ha habido en los últimos años una especie de ambigüedad, o una zona gris, una confusión en cuanto a cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Porque después de la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo en los años 90, cuando los Estados Unidos quedan como una potencia hegemónica y se va hacia un mundo unipolar, no solamente en la Argentina, sino en general en el mundo, las Fuerzas Armadas quedan descolocadas y ya no hay prácticamente conflictos convencionales, ¿no es cierto? La guerra convencional, como la Segunda Guerra Mundial, o la guerra de Corea, o la guerra de las guerras árabes israelíes, por ejemplo, ¿no? con tanques, con divisiones, con aviones, con conquistas de objetivos, en territorios. Esas prácticamente han quedado en desuso, de hecho ya no ha habido más. La última fue la guerra del Golfo Pérsico en el año 90 contra Saddam Hussein por parte de Estados Unidos y una coalición internacional. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma, las Fuerzas Armadas quedan en general en el mundo, y acá particularmente, desconcertadas, y no queda claro cuál es la misión. Entonces yo voy a decirles desde un punto de vista político cuál creo yo que es la misión de las Fuerzas Armadas. Y para mí, la misión es defender los intereses vitales y estratégicos del Estado, ¿sí? Es decir, en última instancia, la función de las Fuerzas Armadas, la misión de las Fuerzas Armadas es asegurar la continuidad histórica del Estado, ¿sí? ¿Y qué es el Estado? La definición tradicional de Estado nos dice que es la nación jurídicamente organizada. ¿Y qué es la nación? La nación, natio, del latín, ¿sí? Tiene que ver con el nacimiento. Nación es el lugar donde han nacido las personas, que tienen un origen común. Una acepción un poco más amplia, hay un origen común, en general una lengua en común, una historia en común, una tradición en común, y el famoso filósofo español Ortega y Gasset agregó algo muy interesante al concepto de nación cuando dijo que además de todo eso, la nación es un proyecto sugerente de vida en común. Es decir, que la nación no solamente es pasado, historia, cultura, valores, idiosincrasia, la nación es futuro. Es decir, estamos dispuestos todos en una comunidad de origen a tener un futuro en común. Bueno, este concepto clásico de nación hoy se encuentra, en crisis, ¿no es cierto? Porque es la propia crisis que está sufriendo el Estado-Nación. Los Estados-Nación nacieron en la Paz de Westfalia en 1648 y fueron los actores primarios del escenario de la escena del concierto internacional hasta hace unas pocas décadas, cuando empezaron a aparecer otros actores que empezaron a poner en jaque al Estado Nacional. Y con este jaque también se fue poniendo en crisis el concepto mismo de nacionalidad. ¿Qué es hoy una nación? ¿No es cierto? La Argentina, ¿es una nación o hay más de una nación en la Argentina? O sea, todos en Argentina compartimos la misma idiosincrasia, los mismos valores, la misma cultura, ¿o no? Esta es una pregunta que no tengo una respuesta definitiva, pero justamente porque estamos transitando momentos de cambio. Entonces yo dejo abierto esto, ¿no? Porque esta interrogante que yo planteo es medular a los efectos de entender la defensa nacional, ¿sí? Porque la defensa nacional primero necesita que exista una nación. Entonces, ¿existe una nación en Argentina? ¿O si no existe o está en crisis, vamos a reconstruir hacia el futuro una nación argentina? Bien, la nación jurídicamente organizada es el Estado. ¿Qué significa jurídicamente organizada? Que hay una constitución que la rige, ¿sí? Las leyes, pero principalmente
la Constitución. Por eso decía anteriormente que el artículo 21 habla de armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. ¿Qué implica eso? Que no puede haber regímenes de fuerza para cambiar, no se admite que la Constitución sea cambiada por regímenes de fuerza. ¿Sí? La Constitución tiene sus mecanismos previstos para sus modificaciones. Los cambios revolucionarios, los cambios súbitos, de facto, por medio de la fuerza, no son admisibles. Entonces, volviendo a la función de la misión de las Fuerzas Armadas, en última instancia, según mi entender, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Asegurar la continuidad del Estado y la vigencia de la Constitución, de esta Constitución, que es en definitiva asegurar el Estado de Derecho. ¿Bien? ¿Y qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel en el cual todos los ciudadanos y habitantes y todas sus instituciones están regidas y están bajo la órbita de la ley. Es el rule of law de los sajones, el imperio de la ley, ¿sí? Y el Estado de Derecho se caracteriza por dos digamos, puntos principales, ¿no? Uno es el imperio de la ley, que acabo de mencionar, y el segundo es el respeto a los derechos individuales. No hay Estado de Derecho si no se respetan los derechos individuales, y no se respetan las minorías, y la minoría más pequeña es el individuo. Entonces, no hay Estado de Derecho si un grupo se arroga de facto la facultad de quitarle a otros, por ejemplo, su propiedad, su libertad. Entonces, ¿cuál es en definitiva la misión, o debería ser, para mi entender, la misión de las Fuerzas Armadas? ¿Sí? Asegurar la vigencia del Estado de Derecho, asegurar que se respeten los derechos individuales por potencias extranjeras o por personas internas, cuando la envergadura de la agresión supera lo que pueden hacer las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad. Digamos que la primera reacción contra el desorden interno está en manos, por supuesto, de las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene fuerzas provinciales, fuerzas federales, tiene una fuerza intermedia de uso dual como es la Gendarmería, que es una fuerza militar, pero que cumple funciones policiales, y después la última ratio, la última fuerza que queda disponible para garantizar el orden es el empleo del instrumento militar. Ustedes recordarán la famosa anécdota de Luis XIV, el rey Sol, en Francia, que hizo grabar en sus cañones, en los cañones del ejército francés, decían última ratio regis, es decir, última razón del rey, o último argumento, es el último argumento de los reyes, los cañones. Claro, después de eso no hay más nada, ¿no es cierto? Es la fuerza letal que tiene el Estado. Entonces, bueno, con esto un poco redondeo cuál es, para mí, mi visión política de la defensa y de la función o de la misión que debería tener el instrumento militar. Ahora, en la Argentina ha ocurrido un fenómeno muy particular, producto de lo ocurrido durante los años 70, que, digamos, no voy a entrar en el análisis de esa etapa, no, para mí es un tema ya que debe quedar en el pasado, pero como consecuencia de lo ocurrido en esos años, las Fuerzas Armadas fueron de alguna manera subordinadas, porque bueno, las Fuerzas Armadas tuvieron una actuación política preponderante durante el siglo XX, y en realidad la idea y la misión es que las Fuerzas Armadas estén subordinadas al gobierno civil, subordinadas al poder político, y así debe ser. Ahora, en Argentina, como todos, nos pasamos de rosca, entonces dejaron de ser subordinadas para pasar a ser sometidas, que es un término distinto. Entonces, las Fuerzas Armadas en Argentina hace tiempo que están subordinadas al poder político, ya no hay más planteos militares, a ningún militar se le ocurre dar un golpe de Estado, ni hacer ningún tipo de revuelta, pero como en Argentina nos pasamos de rosca, las Fuerzas Armadas pasaron de ser subordinadas a ser sometidas. ¿Y cómo se las sometió a las Fuerzas Armadas? Con varios instrumentos. Por un lado, con el bajo presupuesto, ¿no es cierto? Yo le voy a dar algunos números que son, digamos, reveladores. El presupuesto de este año de la Argentina para defensa es de 157.000 millones de pesos. Más o menos, si tomamos el cambio a 164, que es el tipo de cambio blue, es menos de 1.000 millones de dólares. Vamos a tomar un cambio intermedio, vamos a ponerle redondear en 1.000 millones de dólares. Bueno, tomen en cuenta estas cifras. Uruguay,
presupuesto de defensa de Uruguay. Argentina, 1.000 millones. Uruguay, país chiquitito, 3 millones y medio de habitantes. Presupuesto de defensa, 1.200 millones. Es decir, 200 millones más que la Argentina. Bolivia, 700 millones. Chile, ¿alguien se anima a decirme cuál es el presupuesto de defensa de Chile? Tiene menos de la mitad de la población argentina. Bueno, se lo digo yo, 5.000 millones de dólares, 5 veces el presupuesto argentino. Brasil, 23.000 millones. Wow. O sea, 23... Una pregunta, perdón. ¿Vos crees que eso pasa porque es para atar de pies y manos a las Fuerzas Armadas? Bueno, es lo que estoy diciendo, pero termino esto. Brasil, 23.000 millones. Cuba, una islita pequeña, tan admirada, ¿no? Tantas veces referenciada. Recuerdo acá vino Fidel Castro hace unos años y una conferencia de 4 horas frente a las escalinatas de la Facultad de Derecho. Bueno, Cuba tiene 2.800 millones de dólares de presupuesto de defensa, o sea, 2.8 veces más que Argentina. Esto nos referencia y nos pone, ahí preguntan qué porcentaje del PBI. El estándar internacional es de la OTAN, por ejemplo, es 2%. El promedio en la región latinoamericana es 1.6, 1.7. En la Argentina estamos en el 0.8, es decir, en la mitad. O sea, directamente, y ahí vamos al qué, Gustavo. Dale. Primeramente, ¿qué? Yo diría, ¿los argentinos queremos defendernos? Es la pregunta del millón. ¿Queremos tener defensa o no queremos tener defensa? Porque hoy no tenemos. Hoy, afortunadamente, en todos estos años, desde que comenzó este proceso de sometimiento de las Fuerzas Armadas, afortunadamente nadie nos atacó, afortunadamente no hemos tenido ningún conflicto interno de gravedad, digamos, afortunadamente. Pero la defensa es, y algunos lo comparan con un seguro. A mí no me gusta la comparación de un seguro. Uno dice, bueno, uno paga un seguro aunque no ocurra un evento, entonces el día que tiene un siniestro, el seguro responde, como sería en las Fuerzas Armadas. Yo no comparto mucho esa definición. Yo creo que, por el contrario, la defensa hay que mirarla como un muro de contención, como la palabra lo indica, como una puerta. Yo dejo la puerta de mi casa abierta, ¿sí? Estoy invitando a que entren los ladrones, a que alguien entre a tomar algo que es mío, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del grado de riesgo o amenaza que pueda haber, la defensa es una de las obligaciones indelegables del Estado. Nosotros, los liberales, consideramos que tenemos que tener un Estado pequeño, concentrado en funciones indelegables. ¿Cuáles son? La defensa, la seguridad, la justicia, las relaciones exteriores. Las demás actividades, las demás funciones, pueden ser, no digo inmediatamente, pero pueden llegar a ser perfectamente suplibles y abarcables por el sector privado. Pero estas que mencioné, no hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy todos los estados mantienen a sus fuerzas armadas estatales. Hay que en Estados Unidos hay compañías militares privadas, hay todo cambios en los últimos años, pero en definitiva el Pentágono y la Fuerza Armada de los Estados Unidos son del Estado y los soldados son pagados por el Estado, y así ocurre en todos los países del mundo. Entonces, dentro de estas funciones indelegables, los argentinos hemos renunciado a la defensa directamente. Hoy no tenemos defensa, tenemos un grado de obsolescencia pasmoso. Entonces, toman el presupuesto nacional. Fíjense, hay 20 ministerios, son datos públicos. Comparen el presupuesto de defensa de 157.000 millones con todos los otros ministerios. Van a haber ministerios, por ejemplo, cuando Kirchner asumió, había 10 ministerios, hoy tenemos 20. Quiere decir que hay 10 que tranquilamente, digamos, podrían no existir. Un número así al azar. El Ministerio de la Mujer tiene 6.500 millones de pesos de presupuesto. Sí. La Argentina gasta 0,8 o 0,7 en defensa, pero gasta 3% del PBI, 3%, es decir, 4 veces el presupuesto de defensa, ¿sí?, en políticas de género, que están distribuidas en una cantidad de ministerios, secretarías, programas, subsidios. Entonces yo, la historia esta de que no hay plata para la defensa, no la compro más. Ahora, Gustavo, tengo una duda. Perdóname la interrupción, tengo una duda. Yo tengo en mi familia 2 personas que integraron la Fuerza de Seguridad.
Uno es un tío directo, marinero, o sea, era marino, no marino, marino, de la Marina, Bahía Blanca, y otro es hermano de mi papá, y otro hermano de mi mamá, fallecido. Gaby, me parece que está, tu micrófono está haciendo reverberancia, si podés, ahí, gracias. Y el de mi hermano de mi mamá, de militar de caballería. Y yo recuerdo con mucha emoción el orgullo de mi abuelo cuando mi tío venía los viernes a la tarde con su uniforme que salía de Campo de Mayo, de la escuela, y era como que llegaba, wow, llegaba un militar, ¿viste? Era mi hijo militar. Recuerdo a mi abuela cuando decía, mi hijo marino. Y hoy, como diciendo, tu hijo no es militar, pero no le digas a nadie, quédate tranquila, no comentes. Y eso es un problema porque creo que tiene mucho que ver la historia argentina en errores que seguramente se han cometido por parte de las Fuerzas Armadas en el momento de los gobiernos, que poca gente se acuerda que en realidad muchos civiles lo fueron a buscar, le golpeaban la puertita de los cuarteles diciendo, chicos, ayúdennos, sáquennos de este problema y demás. Pero la sensación que me da es que hoy, en función de la Constitución, de las leyes, hay unas Fuerzas Armadas que están subutilizadas, porque vos ves una falla muy grande en la inseguridad, una de las preocupaciones más importantes de cualquiera que le hagas una pregunta, es decir, ¿qué te preocupa? Y la inflación, la economía, el desempleo, o el empleo, la falta de empleo, y la inseguridad. Hoy el ejército, la marina, la aviación no se pueden utilizar para defensa interna, es solamente de frontera. Lógicamente, nadie especula con que Argentina entre en una guerra, mucho menos con ese presupuesto donde lo que le podemos tirar a alguno es un celular, porque no hay presupuesto y seguramente no habiendo presupuesto no hay entrenamiento, no hay manutención, no hay compra de nuevos camiones, tanques y todo lo que involucra esa situación. Entonces la pregunta es, ¿yo qué me imagino? La pregunta que te hago, Gus, es ¿qué hace hoy alguien que dice voy al ejército? O sea, yo no escucho a ningún joven que diga qué ganas de servir a mi país, quiero entrar al ejército argentino o a la marina argentina o a la aviación, a la Fuerza Aérea. Y en una época inclusive muchos de los pilotos que hoy tenemos en compañías aéreas hacían horas en la Fuerza Aérea, porque era una manera de conseguir horas de vuelo sin tener que pagar por ello. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy de un agente de seguridad de ejército, marina o aeronáutica? ¿Qué es lo que hace en un día? ¿Y por qué no se incentiva a que jóvenes digan, mira, es un desarrollo laboral también? ¿Por qué no puede trabajar como un soldado del ejército, de la marina o de la aeronáutica? Mira, en los últimos tiempos ha habido una pequeña cambio de tendencia producto de que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol. Primero que han hecho, las Fuerzas Armadas fueron sometidas a un largo purgatorio, ¿cierto? Un purgatorio que ha durado 30 años. O sea, el más extenso, ya creo que es bíblico el purgatorio, ¿no? De dimensiones bíblicas, ¿no? Sobrepasa cualquier razonabilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese purgatorio al que han sido sometidos por pecados supuestos cometidos por otros, por antecesores, ha llevado a lo que yo te decía antes, una situación de sometimiento que se ha dado por bajo presupuesto, ¿sí? Y después por los juicios, la reapertura de los juicios. Recordemos que durante los 90, en el gobierno de Menem, se dictaron leyes de perdón, de olvido, de obediencia de vida, punto final, durante la época de Alfonsín, después los indultos de Menem. Bueno, la idea había sido un poco superar esa etapa, pero cuando el Kirchner llegó al gobierno, en el año 2004-2005, se derogaron esas leyes, se reabrieron los juicios y se llevó a cabo adelante un verdadero lawfare, es decir, una guerra judicial. La guerra judicial no es la que, ahora voy a ir al punto que vos me decís, guerra judicial no es la que le hacen a Cristina Kirchner, eso es una, digamos, persecución judicial penal como a cualquier ladrón que le ocurriría a cualquiera, obviamente, es ir con el código penal detrás de alguien que robó fondos públicos, malversó, etcétera, ¿no?
la verdadera definición de guerra judicial, lawfare, es la que dieron dos autores de estrategia chinos en el año 2001 cuando escribieron un libro que se llama Guerra Irrestricta, y que decían que los nuevos tipos de guerra después de la caída del muro de Berlín eran guerras completamente difusas, en la cual se podía emplear de manera irrestricta, todo vale, cualquier medio, los medios de comunicación, los medios financieros, la economía, la política y la justicia. Entonces, para vencer al enemigo se podía usar la justicia. Y eso es lo que ocurrió en Argentina. Se reabrieron causas de juicios de lesa humanidad, se terminó enjuiciando a gente que hay casos de procesados que eran cabos, que tenían 19 o 20 años en el momento de los hechos, ¿no? No dan idea de la barbaridad. Mientras que los guerrilleros fueron completamente indultados, se mantuvo eso incólume, ocuparon cargos, fueron prestigiados, se los premió con indemnizaciones. Bueno, estas extravagancias de la Argentina, que no ocurren en ningún lugar razonable del mundo. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este desprestigio impactó en el reclutamiento. Obviamente, no están desprestigiadas, enjuiciadas, no hay medios, los aviones no vuelan, no se puede practicar tiro, los tanques no funcionan. Y sí, claro, ¿qué chico quiere entrar a tener una carrera? Porque además la profesión de las armas es una profesión vocacional, no es como ser contador, ni ser contador o abogado, pero me refiero, es distinto, aquí es más parecido a un sacerdocio, es decir, es una vida entregada a una profesión que insume 24 horas todos los días, que implica cambiar de destinos, arrastrando a la familia en todo eso, en el interior, en el exterior, en lugares remotos. De repente yo fui subteniente y fui destinado a Uspallata, en medio de la cordillera, con un día como hoy, 20, 25 grados bajo cero, hay que estar, o te destinan en Rospentec, en el sur, una unidad aislada en medio del desierto donde no hay absolutamente nada. Eso requiere una fuerte dosis vocacional, ¿no es cierto? Pero esa vocación hay que alimentarla con algo. Si yo le tengo que decir al individuo, bueno, perfecto, vas a entrar a la escuela de suboficiales o vas al colegio militar, o siendo soldado te vas a enganchar para continuar después la carrera de las armas, yo te voy a permitir desarrollar esa vocación. Te voy a dar elementos para que lo puedas hacer. Ante esa escasez tan brutal, obviamente se produce una enorme deserción. De parte de los que están, muchos se van, ¿sí? Cuando no deberían irse, en otras circunstancias no se irían. Entonces eso es un mal gasto de fondo del Estado, porque el Estado invirtió en un piloto, por ejemplo, que es algo carísimo, y el piloto termina siendo aprovechado por Emirates en Dubái, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es una pérdida de recursos. Entonces, esa es un poco la explicación, y yo creo que hay que revertirlo porque hay que represtigiar a las Fuerzas Armadas, darles el presupuesto que corresponde, después vamos a hablar de eso, presupuesto acorde, y reequiparlas para que puedan cumplir con su misión, que es una misión muy amplia, ¿sí? ¿Por qué? Y antes de llegar a eso, otro dato que les quiero dar de los datos que veníamos hablando, ¿no? Y en relación a lo que estaba comentando recién, la desinversión que han sufrido las Fuerzas Armadas. Se calcula en los últimos 30 años que supera los 50.000 millones de dólares. Quiere decir que el Estado debería haber puesto 50.000 millones de dólares, que no los puso y los destinó a otra cosa. ¿Sí? Es desinversión. Correcto. 50.000 millones de dólares. Es un número enorme. Obviamente, eso explica que tenemos tanques de los años 80 que prácticamente no funcionan, hemos perdido capacidades, yo me mencioné algunas capacidades militares, ¿no? Capacidades tácticas, hemos perdido capacidades estratégicas, por ejemplo, no tenemos aviación de intercepción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No tenemos aviones supersónicos. Si un avión narcotraficante o quien fuera o enemigo surcara el espacio aéreo, ¿sí? No da el tiempo con las aeronaves que tenemos, que son subsónicas, para que despegue y lo llegue a interceptar. Para cuando despegó y llegó, ya el otro se fue, no está más. No tenemos radarización, tenemos escasa radarización del espacio aéreo. Entonces hay enorme cantidad de vuelos clandestinos que surcan el espacio aéreo argentino, que directamente ni son detectados.
¿sí? No tenemos aviación de transporte, logístico, larga distancia, es que implica capacidad de proyectar a la fuerza militar, de llevarla y trasladarla de un lugar a otro. Esto se vio ahora con el tema de las vacunas, que tuvimos que ir a buscar vacunas a Rusia con aviones, y a China con aviones de pasajeros, con una cosa argentina, con los bultos atados a los asientos, ¿no? Si ni siquiera tenemos aviones de transporte de gran capacidad y de largo alcance. Hemos perdido la flota de submarinos, perdimos el ARA San Juan. Yo creo que eso nos tiene que haber. La Argentina no aprende nada. La Argentina tiene un Cromañón y no aprende. Tiene un ARA San Juan y no aprende. Es decir, 44 héroes, soldados de la patria, perecieron por un problema técnico completamente evitable, por estar con un buque submarino, digamos, que no estaba en óptimas condiciones y que era ya de descarte, ¿no es cierto? Entonces, perdimos la flota de submarinos, no tenemos capacidad de defensa aérea, ¿sí? No hay capacidad de defensa aérea. Los tanques, como dije, el tanque argentino mediano TAM, de fabricación nacional de la década del 80, ahora se le va a hacer un refurbish, una remodelación de la cuestión de tecnología interna del tanque, pero digamos, el tanque en sí hoy está en un estado calamitoso, prácticamente no pueden operar, se le rompen las mangueras, pierden aceite, las zapatas están gastadas, no se pueden recuperar, no se pueden renovar, o sea, obsolescencia, ¿sí? Flota de superficie, prácticamente los pocos destructores que tenemos ya están cumpliendo su vida útil, no tenemos, aviación naval, no tenemos, ciberdefensa, algo que es barato en relación, ¿no es cierto? Porque ciberdefensa en definitiva son computadoras y sistemas frente a lo duro, como un avión que cuesta $100 millones. Bueno, tampoco tenemos gran desarrollo de ciberdefensa, no tenemos capacidades. Drones, hay municipios que compran drones, y las Fuerzas Armadas casi no tienen, apenas, de manera incipiente. Esto ha generado además una grave cultura de atar con alambre. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas, vos me decías, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Hacen esfuerzos, los soldados, los militares, hacen esfuerzos enormes por mantener materiales que no solamente son pocos en cantidad, sino que además son obsoletos. Y los atan con alambre, como pueden, ¿no es cierto? Y siguen cumpliendo la misión, como pueden. Pero eso hay que terminarlo. Es decir, no podemos seguir teniendo esta cultura del atar con alambre. Ahora, Gustavo, hay otra cosa que me llamó la atención y es mi tío, fallecido del ejército, caballería, murió con una jubilación miserable. No le daba para mantenerse. Mirá, te doy un dato. El 60% del personal militar, 60%, está bajo la línea de pobreza. Es decir, no alcanza la... Tenemos, o sea, no es que un soldadito, no, estamos hablando de oficiales, un subteniente, primer grado de oficial del ejército, cobra en mano más o menos, 28.000 pesos. Lo que cobra un lavacopas en un bar, por ejemplo. Gana lo mismo con un tipo que tiene 4 años sin el desmedro, los lavacopas, que los adoro porque yo tengo ese rubio, los respeto muchísimo, lo hago muy sacrificado. Pero quiero decir, el subteniente tiene 4 años de colegio militar, dedicación exclusiva, tiene idioma, tiene un título universitario, tiene que ir destinado a Rospentec, ¿no es cierto? Y cobra. Entonces, digamos, el 60% del personal militar bajo la línea de pobreza ya te da una idea de dónde estamos parados. Entonces, vos pensás lo siguiente, si duplicáramos el presupuesto militar, del 0.8 del PBI lo lleváramos al 1.5, que es lo que todos deseamos, apenas alcanzaría para hacer una recomposición salarial. O sea, si duplicáramos el presupuesto militar, todavía no podríamos comprar un avión. Simplemente tendríamos que hacer una recomposición salarial. Tendríamos que sacar a toda esta gente, porque no, digamos, del índice de pobreza, de la línea de pobreza, tendríamos que ponernos por arriba. Es decir, fíjense. Ahora, ahí no habría que hacer también, porque ahí te encontrás, bueno, lo tenemos a Arturo aquí participando, debemos hacer el qué y el cómo de salud en breve. Arturo es un cirujano. Arturo es militar también. Gustavo, si yo me retiré de la Marina cuando no teníamos municiones en el año 86 para disparar con FAL, no podíamos usar los cañones antiaéreos. ¿Violencia también? A navegar a vela con la fragata Libertad porque no teníamos combustible, no teníamos gasoil para entrar y salir del puerto. Yo quería ser piloto aeronaval
y yo digo, ¿qué voy a volar? Barriletes. No tenemos aviones de caza y combate después después se compraron los Super Étendard. No hay más. Ahora, una pregunta, Gustavo. Bueno, mi familia también, mis 2 hermanos son de las fuerzas, se retiraron ahora. Uno de ellos era prefectura, capitán de barco y capitán de grúa y demás, y me contaba que ni siquiera pueden resguardar los recursos naturales de nuestra pesca, porque ni bien aparece un barco de lo que sea, hasta que ellos logran llegar, en el caso de que tengan suficientes insumos de gasoil dentro del barco, está tan obsoleta la tecnología que no tienen el radar funcionando a full, no pueden dispararle, y ellos reciben disparos un montón de veces. Dice que es así que es penoso. Mira, te doy un dato al respecto. Sí, los cálculos de expertos indican que por depredación de los recursos del mar argentino o de la milla 201, que es prácticamente lo mismo, porque digamos que se estacionan los buques chinos en la milla 201, los cardúmenes van y vienen, no conocen de millaje, ¿no? Entonces, bueno, depredan recursos que son argentinos. Los cálculos indican que es alrededor de 3.000 millones de dólares de costo, ¿no es cierto? Pero que el precio de venta de todos esos pescados que se roban oscila a los 14.000 millones de dólares. Es decir que la Argentina, digamos, estamos penando por un presupuesto de defensa de 1.000 millones de dólares, como dije al inicio, y perdemos 14.000 millones, dejamos de ganar 14.000 millones. Ridículo. Es ridículo, o sea, la Marina se pagaría sola, ¿me entendés? Lo que contaba Arturo recién, se pagaría, tendríamos los mejores Super Étendard que te puedas imaginar, porque digamos, sobraría el dinero si fuéramos racionales. Pero aquí hay otra cuestión por medio, que es la ideológica, que ha sido la de someter a las Fuerzas Armadas. No importa si perdemos plata, no importa si no podemos defender a la nación, si no podemos asistir como corresponde en las catástrofes, no importa. Acá lo que importa es mantener a este instrumento con el pie encima de la cabeza para que nunca más se le ocurra levantar cabeza, ni hablar, ni decir nada. Entonces se puso una suerte de hibridación y dice, bueno, ustedes no molesten más, quédense ahí, miren para afuera, porque encima, digamos, la directiva política de defensa nacional de este gobierno, ¿sí? En el gobierno anterior se había tratado, con el gobierno de Macri, se había tratado de corregir, pero en este gobierno la derogó esa directiva y volvió a la del año 2006, que dice que las Fuerzas Armadas solamente pueden ser empleadas en caso de una agresión de una Fuerza Armada estatal, ¿sí? De otro estado. Caso remoto, porque ¿qué tendría que venir? Ahí está. Brasil, invadirnos Brasil, con la banda militar a la cabeza, los tipos formados, nosotros decimos acá estamos, con la bandera de Brasil, un ataque convencional, cosa que uno dice, ¿puede ocurrir? Sí, no existe. Puede ocurrir todo, pero digamos, pero los planteos, no puede ocurrir, obviamente, o sea, las proyecciones y los diseños de los instrumentos militares se hacen en función de la probabilidad de ocurrencia de determinadas amenazas o riesgos. No, vamos a decir, bueno, podemos entrar en guerra con Panamá, y sí, qué sé yo, dentro del ámbito de las probabilidades puede ser, un día cortan el canal de Panamá, entonces nos ocasiona un perjuicio, vamos a palmar, pero es remoto, no va a ocurrir. Entonces, digamos, el diseño militar actual de la directiva de este gobierno, ideologizada, ¿qué dice? Solamente podrán ser usadas las Fuerzas Armadas para repeler ataques del exterior provocados por una Fuerza Armada de otro estado, cosa que no va a ocurrir. Entonces le dicen a los militares, ustedes miren para afuera, entreténganse haciendo planeamiento y hagan digamos, todo en función de esto que no va a ocurrir, y nosotros acá adentro, problema nuestro. ¿No es cierto? Entonces, vuelvo un poco al inicio de la charla. En Chile, cuando fue el conflicto el año pasado, el 2019, cuando fue el problema del aumento del ticket del metro, ¿se acuerdan? Que se incendió todo Chile, Santiago de Chile, las estaciones de metro. Bueno, las fuerzas de seguridad, policiales y carabineros, fueron sobrepasadas en 8 horas. Tan solo porque fue claro, eso fue un ataque coordinado, detrás de eso está la izquierda, detrás de eso está el Foro de San Pablo, detrás de eso está Venezuela y detrás de eso está Cuba.
¿no es cierto? Entonces, ese ataque coordinado fue una agresión interna, ¿sí?, que finalmente terminó modificando la historia de Chile porque arrancó por la fuerza una modificación de la Constitución, una nueva Constitución, ni siquiera una modificación, un tirar a la basura la Constitución actual y empezar una de cero, que no sabemos qué va a terminar. Bueno, en esa ocasión las fuerzas de seguridad fueron sobrepasadas en 8 horas y el presidente Piñera tuvo que emplear a las Fuerzas Armadas en cuestión del mismo día para mantener el orden, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de que con las fuerzas de seguridad vamos a poder, digamos, contener las cuestiones internas y las Fuerzas Armadas miren para afuera, que total, ya algún día nos atacarán los chilenos, o el día que, no sé, se vuelvan locos los brasileros, o los chinos, delirio, cosas que no van contra todo sentido común, ¿no es cierto? Porque no existen más, porque hace 30 años que no hay en el mundo guerras interestatales de ese tipo. Y los ejércitos, y digo el ejército, marina, fuerza aérea, por supuesto, los instrumentos militares, se planifican y proyectan para las guerras que vendrán, no para las guerras que pasaron. La guerra evoluciona, siempre la guerra del futuro va a ser distinta a la del pasado. Entonces nosotros tenemos que estar mirando qué tipo de guerras se están dando en el mundo. Y hay ríos de analistas y de escritores de estrategia que han hablado de esto, de la guerra híbrida, la guerra de cuarta generación, la guerra irrestricta, la guerra entre la gente. Son distintos nombres para, digamos, etiquetar un nuevo tipo de guerra que ya tiene un factor militar, y de tan importante como el factor militar es un factor no militar. Es una guerra que, digamos, va hacia la voluntad de los individuos. Una guerra que ya en esta crisis del Estado-Nación no necesariamente es una nación contra otra. Ahí está. Permitime una cosita en ese punto, Gus. Yo sueño con ver, de repente hoy en un vacunatorio, en Rosario, poner en Rosario las Fuerzas Armadas. Evitás un montón de ataques narcos como hay, es una ciudad tomada. No podría hacerse, es muy loco pensar en retomar el servicio militar, porque yo me acuerdo además que dejaba a los chicos bien enterados de lo que era servir a la patria, de la disciplina, del respeto, y me acuerdo cuando mirábamos todo, escuchábamos si no era el 25 de mayo me parece que era, que hacía el sorteo, donde te decía, número de orden, y te decía al final del DNI, sorteo, y de ahí te decía si estabas o no y a dónde ibas, si te ibas muy arriba de la Marina, me parece, Aeronáutica, Ejército, o menos de tanto número te salvabas, fue mi caso. Pero es muy loco pensar en eso, para mantener disciplina, para chicos que hoy no ven la colocación de la autoridad, que se perdió el orden interno. Poner al ejército en una esquina, y la verdad yo me sentiría muy tranquilo de ver un soldado o algo que cuide colaborando con las fuerzas de seguridad naturales, que ya de por sí también tienen poco presupuesto, ¿no? Policía, el otro día veía un video de una policía, no tenía la mínima preparación de nada. Yo tenía miedo que saque el arma y se le escape un tiro, porque no tenía idea de nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer para retomar esa seguridad de la gente con las Fuerzas Armadas? Mira, el servicio militar obligatorio no fue derogado, fue suspendido a partir del año 94, cuando ocurrió el triste hecho del soldado Carrasco en una unidad en Zapala, en el sur. Y la Argentina decidió que, bueno, había cumplido el servicio militar obligatorio una función extraordinaria durante todo el siglo XX prácticamente, de 1901. Había tenido una función de cohesión. Cuando hablábamos anteriormente de la cohesión nacional, es decir, de una mancomunidad de valores y de una cosmovisión, el servicio militar tenía esa función de alguna manera, que el individuo cuando llegaba a los 18 años pasaba un año o dos, en el caso de la Marina, y ahí de alguna forma entraba en contacto con otras realidades, los pobres con los ricos, los del interior con los de la capital, digamos, también se les inculcaba valores, respeto a los símbolos patrios, a la bandera, a defender a la patria, cumplir con el artículo 21, a manejar armamento, etc. Yo no sé si hoy están dadas las condiciones, el mundo ha cambiado. Prácticamente la mayoría de los estados han dejado de lado la obligatoriedad del servicio militar, pero sí me gustaría, en cambio, en esto, porque digamos, para reemplazar esta función, lo que la Argentina en este momento carece, no tiene, que es reservas.
¿no es cierto? Y las reservas, es decir, servicio militar voluntario, es decir, no me termina de gustar a mí la idea hoy de la obligatoriedad, decirle a un chico, bueno, vos vas a tener que un año sí o sí. Tampoco las Fuerzas Armadas, creo yo, interpreto, estarían de acuerdo en eso, digamos, no tienen el concepto, ellos quieren un soldado profesional, alguien que lo haga por voluntad, ¿no? Y además, bueno, hay un famoso autor, ¿no?, alemán de fin del siglo pasado, que se llamó von Goetz, creo que era el nombre, si no me recuerdo mal, que escribió un libro famoso que se llamó La Nación en Armas, y entonces el tipo, bueno, en otra época, ¿no?, hablaba de justamente la leva, la conscripción, la necesidad de que todo ciudadano es un soldado en potencia, pero es algo muy interesante. Más allá de que podamos no coincidir con esta tesis que ha quedado ya en desuso en el mundo, ¿no? Pero el hombre decía, este autor decía, un general alemán, prusiano, decía que un obrero mal pago, ¿sí?, un obrero desclasado, pobre, difícilmente vaya a ser un buen soldado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se siente integrado a la nación. Es decir, no va a estar dispuesto a defender algo a lo cual se siente que no pertenece, ¿no? El descastado. Hoy en Argentina tenemos una gran cantidad de gente que, digamos, no, von der Goltz, exactamente, gracias, La Nación en Armas. Justamente tenemos una gran proporción de la población que está fuera del sistema completamente. Digamos, nosotros tenemos los remedios para eso, como liberales que somos, sabemos perfectamente que no es con la redistribución de la riqueza, con todas esas sanatas que se soluciona el problema, que hay otros métodos para solucionarlo, mucho más eficaces que el mundo ha probado, pero no deja de ser cierto el concepto de que, digamos, para tener un buen ciudadano soldado dispuesto a cumplir este artículo 21, tiene que sentirse integrado. ¿Va a defender? ¿Qué va a defender? ¿No es cierto? Entonces, esta idea me resuena a mí del obrero mal pago, difícilmente va a ser un buen soldado. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero, resumiendo, respondiéndote, yo creo que una buena ley de reservas que la Argentina carece hoy debería impulsar a que aquellos ciudadanos que voluntariamente sienten este apego al servicio de las armas, que quizás no quieren seguir una carrera militar, quieren ser empleados, quieren ser administrativos, quieren ser contadores, abogados y médicos o lo que fuere, y hacer su vida en el medio civil, tengan esta posibilidad de instruirse, de pasar periódicamente en lapsos de servicio, prestar servicio un tiempo. Esto es muy común, muchas naciones en Europa lo hacen, en Estados Unidos, está uno o 2 años, presta un servicio, va a Kosovo, va a Irak, o va a Chipre, vuelve, después sigue con su vida, hace un entrenamiento pautado, asciende. En Argentina prácticamente esto no existe, y es una picardía, porque eso podría ser las veces de lo que vos decís, sin necesidad de que sea algo obligatorio, y que estas personas que sienten una vocación parcial por las armas y quieren cumplir con este artículo 21 de la Constitución, lo pudieran hacer. Y eso creo que es algo que entra dentro de los cómo, ¿no?, que vamos a ver después, de cómo hay que hacer para revertir esta situación de indefensión que tiene la Argentina. Pero bueno, continuando con algunos puntos que yo me había aquí macheteado, anotado, otra de los problemas también, ¿no?, de la defensa es que las Fuerzas Armadas tienen una misión principal y después tienen misiones subsidiarias o secundarias. Por ejemplo, ayudar en casos de catástrofes es una misión subsidiaria, no es una misión principal. O participar en misiones de paz de las Naciones Unidas es muy bueno, pero es una misión subsidiaria. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Se ha subalternizado. Entonces, las misiones secundarias o subsidiarias pasaron a ocupar un rol principal. Y se perdió el rol principal, o la misión principal, que es prepararse para la guerra. Los instrumentos militares, las Fuerzas Armadas, todo el mundo se preparan para la guerra, pero no se preparan para la guerra, se preparan para ganar las guerras. Si uno lee la misión del ejército de los Estados Unidos, dice, nos preparamos para ganar las guerras que libre Estados Unidos. Es decir, no nos preparamos para la guerra, nos preparamos para ganar las guerras. ¿No es cierto? Y eso ha sido mella un poco en el espíritu militar argentino que con toda esta, digamos, lamentable deterioro, se lo ha ido burocratizando. Las Fuerzas Armadas se han ido a convertir en una especie de más de burocracia estatal como tantas otras y han perdido este sentido esencial, que es el prepararse para ganar guerras. Entonces, esto es algo que también hay que revertir. Y bueno, ¿qué pasa con la política de defensa en Argentina? Como dijimos que el Estado-Nación, nuestra nación está en crisis y hay dos cosmovisiones muy opuestas,
¿sí? Vos fíjate que se nota en las elecciones, hay una mitad de la población que piensa de una manera y mitad de otra población prácticamente piensa todo lo contrario, ¿sí? No hay puntos prácticamente de acuerdo. Y esto ocurre también en el ámbito de las políticas de defensa. Entonces, ¿qué ocurre? La visión, llamémosle populista o de la izquierda o más ideologizada, ve a las Fuerzas Armadas como una función exclusivamente externa, como dije antes. Ustedes miren para afuera, no se metan absolutamente nunca en nada de lo que ocurre acá adentro. Si el país se está incendiando, no es problema de ustedes lo van a tener que mirar por televisión desde los cuarteles, nosotros vamos a poder incendiar el país de punta a punta, que no, ustedes mientras tanto no se les ocurra, prepárense para cuando nos invadan los chilenos, los marcianos o los chinos, pero no molesten acá. Esa es una visión de la defensa, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, proyecten, dice, bueno, tenemos que estar proyectándonos para la Antártida, en el futuro, lo cual está bien, es cierto, hay que hacerlo, pero ahí está la otra visión, ¿sí? La que nosotros mayormente compartimos, que es no, la defensa es integral. Vamos a defender o debemos defender de todo tipo de agresión y debemos garantizar la subsistencia del Estado de Derecho y de esta Constitución que nos obliga el artículo 21. Y eso implica el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior cuando sea necesario, por supuesto, cuando se sobrepasen las fuerzas de seguridad. Pero la Argentina tiene un mecanismo muy trabado. No es que no se pueda hacer, se puede hacer previa declaración del estado de sitio por el Congreso, un mecanismo muy complicado, algo que no se va a poder conseguir en 8 horas, como fue el caso de Chile, ¿no? O sea, para cuando, si llega, eventualmente el Congreso admitiera, porque tendría que estar el Congreso pensando de este lado, pero si el Congreso tiene mayoría de los que piensan de la otra manera, eso no va a ocurrir, el país se va a incendiar. Y ustedes, vos, yo y todos los que estamos acá vamos a perder nuestro negocio, nuestra casa, nos van a prender fuego, nos van a expropiar, y nos vamos a tener que autodefender, que es el peor de los mundos, ¿no es cierto? El peor de los mundos es cuando el Estado prescinde del uso de la fuerza, de la cual tiene el monopolio, y deja librado a los particulares la defensa de sus intereses, de la vida, de la libertad y de los bienes. Entonces, eso ocurrió, por ejemplo, en Colombia durante décadas, ¿no es cierto? Entonces, durante décadas en Colombia, como el Estado, digamos, no llegaba a, repeler las agresiones producidas por narcotráfico, surgieron los paramilitares, las autodefensas, y el país se degradó. Colombia lleva más de 200.000 muertos y 40 años de conflicto ininterrumpido, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cuál es la gravedad de esto? De que no haya un jugador, una última ratio, ¿no? Un último ratio regis, el último argumento del Estado para poner el orden, para decir, no, basta, acá no se incendia nada. Acá la propiedad no se obtiene por rapiña, acá se obtiene trabajando, ahorrando, comprando y vendiendo, como manda el Código Civil, es el imperio de la ley. Entonces, esto es muy riesgoso y la Argentina hoy en este momento se encuentra en este limbo. O sea, tenemos que estar preparados que si mañana ocurre una circunstancia, que Dios no quiera, de esta gravedad, vamos a estar a la buena de Dios. Cada uno va a tener que ver qué hace y cómo se defiende. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, porque podemos hablar horas de esto. Gus, discúlpame. La gente te va a querer hacer preguntas. Bueno, yo prometí que voy a dar 10 minutos de preguntas. Dame 5 minutos y termino de redondear algunos puntos muy telegráficos voy a hacer. 1. La Argentina debe mantenerse dentro del mundo occidental, dentro del mundo libre. Hoy hay veleidades, la idea de negociar con los chinos, con los rusos, son autocracias, son países que no respetan los derechos humanos, son países con los cuales podemos comerciar, podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos tener alianzas militares, no pueden ser nuestros proveedores de armamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene un problema la Argentina con la provisión de armamento. Tradicionalmente la Argentina le compró armamento a estados occidentales, a Francia, Italia, a Estados Unidos. El Reino Unido, los ingleses, tienen un veto, ¿sí?, que nos impide a nosotros comprar armamento a esos países, porque cuando un armamento tiene un componente británico, de fabricación británica, los británicos impiden que la Argentina compre ese proveedor. Entonces tenemos graves limitaciones para la compra de armamentos. Eso es producto del conflicto que tenemos con Malvinas, de la disputa. Entonces, digo yo, punto muy importante estratégico para la Argentina, tenemos que solucionar el conflicto de Malvinas. Esto de idea de dejarlo para el futuro, no vamos a tener defensa mientras no solucionemos el conflicto de Malvinas, porque vamos a tener que comprar a los rusos y a los chinos. Y comprar armamento no es solamente como quien voy y compro, una camisa en un negocio y que me la puse y me quedó bien y no vuelvo más. La compra de armamento establece relaciones de largo plazo.
los armamentos tienen vida útiles muy largas, hace falta, digamos, comprar armamento implica también una alianza defensiva, una alianza estratégica con ese país. ¿Y qué nos vamos a aliar? ¿Con los rusos y con los chinos? Entonces yo creo que no, que Argentina debe mantenerse en Occidente, pero para eso tiene que solucionar el conflicto de Malvinas. Y esto es una buena oportunidad. Argentina tiene que sentarse con los jugadores de Occidente, tiene que sentarse con los ingleses, sentarse con los americanos y decirle, mirá, nosotros vamos a pertenecer a Occidente. Y nos estás empujando a comprarle a los chinos y a los rusos para reequiparnos y rearmarnos. Entonces, evitemos esto y lleguemos a un acuerdo por la Malvinas. Como sea, algún acuerdo. Obviamente no va a ser el acuerdo que nosotros esperamos, perfecto, 100%. Habrá que estar dispuesto a negociar, como todo orden de la vida, inteligentemente para sacar el mayor provecho. Pero yo creo que es de importancia inmediata, no mediata, solucionar el problema de Malvinas, porque el problema de Malvinas impacta en la defensa nacional. Tenemos una base china en territorio argentino. Eso no puede continuar, o al menos no puede continuar en secreto. Es una base militar operada por el Ejército de la República Popular de China, a la cual la Argentina no tiene acceso. No sabemos lo que pasa, no sabemos lo que hacen, no sabemos nada. Entonces, eso tiene que ser revisado. Si nosotros somos gobierno algún día, vamos a revisar eso, ¿sí? Y vamos a exigir que la operación de esa base esté no solamente bajo supervisión nacional argentina, sino también internacional, para que, digamos, lo que ocurra ahí sea transparente. Hoy es un secreto, nadie sabe lo que pasa. Hablé de las reservas, hablo de la proyección antártica. Malvinas tiene una importancia estratégica porque tiene, digamos, la proyección antártica, ¿no es cierto? Si bien está en vigencia el Tratado Antártico, que es un tratado que se renueva periódicamente y que puede ser modificado en algún momento, ustedes no sé si sabían, seguramente lo saben, que la pretensión de la proyección antártica argentina se sobrepone en el 100% con la pretensión británica y en un 40-50% con la pretensión chilena. Es decir, que hay 3 países que estamos pretendiendo el mismo territorio antártico, que es un continente enorme, duplica la superficie continental de Argentina, o sea, es otro tanto, ¿no es cierto? Entonces, eso más los mares circundantes, riqueza, eso es un tema que a futuro hay que tener muy en cuenta, pero que se puede solucionar o se puede allanar si solucionamos inteligentemente el conflicto de la disputa por Malvinas, ¿sí? Si nosotros logramos una solución inteligente, automáticamente vamos a incluir en esa solución la proyección antártica. Entonces, hay que buscar una salida colaborativa. No vamos a tener, a menos que el mundo cambie de una forma hoy impensable, no vamos a tener el 100% de las Malvinas, el 100% de los mares circundantes y el 100% de la Antártida. O sea, seamos realistas. Tal vez tengamos una parte en todo eso, y otra parte la tengan los ingleses, y otra parte la tengan los chilenos, y juntos, cooperativamente, podamos defender frente a terceras potencias las pretensiones que son conjuntas. Por eso hay que ser inteligente, dejar los ideologismos de lado, pensar con una ecuación de costo-beneficio. Así que bueno, finalmente, con esto termino. Ha habido últimamente, a partir de la asunción del ministro Rossi como ministro de Defensa, lo que se llamó una ley que se aprobó, que se llamó el FONDEF, Fondo Nacional de la Defensa, ¿sí? Que es un pequeño paso es un fondo que se destina de parte del presupuesto, que va desde un 0,3% del presupuesto a llegar a un 0,8% en los próximos años y así continuar, destinado a reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Es magro, es nada. Este año con suerte son 230 millones de dólares. Un avión cuesta 100 millones, no, nada. Es un vaso de agua en el desierto. Entonces, yo sé que hay muchos militares que están de alguna manera entusiasmados con esto y contentos, pero yo les quiero sacar ese entusiasmo, no porque yo sea malo, sino porque tengo una visión, digamos, económica de la cuestión. Es nada, miren el presupuesto de los 10 ministerios que están sobrando en la Argentina, ¿sí? El Ministerio de Economía tiene un presupuesto de 157.000, tiene un presupuesto que prácticamente cuadruplica al presupuesto de defensa. Es decir, ustedes miren, tómense el trabajo de mirar los presupuestos de otros ministerios nacionales y van a ver que pudiendo eliminar 10, tendríamos 20 FONDEF, tendríamos la capacidad de recuperar el instrumento militar en muy corto plazo. No digo que eso se pueda hacer directamente, hay muchas necesidades en Argentina, por supuesto, pero
a futuro hay que pensar no en un FONDEF que es un 0,3% variable, porque eso va en función del PBI, que el PBI crezca, y además va en función de la recaudación. Tenemos que asignar una recomposición. Hay una deuda de más de 50.000 millones de dólares con las Fuerzas Armadas durante los últimos 30 años. Dinero que la defensa, digamos, de alguna manera resignó para otros sectores de la nación, y para que muchos se lo roben, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay una deuda con las Fuerzas Armadas, que no es una deuda con las Fuerzas Armadas, es una deuda con nosotros, porque las Fuerzas Armadas nos defienden a nosotros. Entonces, hay que pensar en la creación de un fondo fijo en dólares que no esté atado al PBI, que no esté atado a la recaudación. Es un fondo que tiene que estar entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares por año, para que en los próximos 10 o 15 años podamos invertir entre 20 y 30.000 millones de dólares para recuperar las capacidades de defensa de la nación y ser una nación de prestigio como corresponde a la Argentina, la superficie que tiene. Somos la 8ª superficie mundial, un país lleno de recursos, ¿sí? En un mundo inestable. Todo eso está con la puerta abierta, como dije en un primer. Estamos durmiendo con la puerta abierta. Entonces tenemos que cerrar esa puerta. La defensa nos reditúa a todos. Además, genera estabilidad, ¿sí? Cuando los inversores ven y dicen que no tienen nada que cuidar los argentinos, no tienen defensa. ¿Cómo es? ¿Cómo es que están durmiendo con la puerta abierta? Yo voy a ir a poner la plata ahí, en un país inestable, en un país que de la noche a la mañana por ahí se prende fuego y ¿quién va a poner un peso ahí? ¿No es cierto? Entonces, la defensa también es una inversión y redunda también en la estabilidad y la imagen. Y finalmente, la defensa es la capacidad que tiene un Estado de decir no ante una negociación que le es inconveniente, ¿sí? Una negociación internacional. La defensa es un respaldo a la política exterior. No hay política exterior sin los fierros detrás, sin el instrumento militar que la respalde. Ejemplo, Brasil es una potencia militar de primer orden, ¿sí? Y Brasil vos lo conocés, por supuesto, porque vivís allí, que Brasil se planta en el mundo con su fuerza militar detrás y es un jugador de primer orden. Y también tiene muchos problemas económicos y también tiene pobreza, pero no resignó esto, ¿verdad? Y Argentina ha resignado esto. Tenemos que hacerlo. Ahora, te doy un dato acá que tiene que ver con esto, Gus, perdóname la interrupción. En Brasil, las Fuerzas Armadas tienen participación interna, la seguridad interna también. Por supuesto, exactamente. Por eso también tienen más presupuesto, porque no están solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Inclusive formaron una fuerza de seguridad nacional que toman la gente de élite de todas las fuerzas de seguridad, policía, ejército, marina, y es como, no sé, un SWAT, si querés. Hay despelote en algún lugar, fuerzas de seguridad nacional. Entonces van todos, son los mejores. Y tienen un presupuesto de la hostia. Es así, es totalmente así. Así que bueno, amigos, esto es lo que el mensaje final. 1.5% del presupuesto militar y además un fondo fijo de recomposición en dólares, no sujeto al PBI. Eso es lo que tenemos que pensar para algún día poder implementarlo y que en un plazo de 10, 15, máximo 20 años la Argentina vuelva a tener un instrumento de defensa que cumpla su función, que sirva. Hoy estamos en manos de la diplomacia. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, si mañana tenemos un conflicto, más vale que lo arreglen los diplomáticos, porque los militares no lo van a poder arreglar. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gustavo, fue increíble, la verdad. No es suficiente el tiempo que tenemos disponible para poder escucharte como dan ganas. Y voy a abrir un minuto a la gente que está levantando la mano para hacer preguntas. A ver, un minutito. Un minuto, por favor. Está Diego Avanzini. Sí. Diego, desmuteate y hablá, y después está Arturo. Y Leonardo. Y Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Hay Yo más. lo estaba escuchando. ¿Se escucha? Sí. Yo estaba escuchando a Gustavo hablando de presupuesto, coincido con él, pero el problema es que en Argentina, antes de hacer todo esto, primero tenemos que saber para qué queremos un sistema de defensa. Perdón, Diego, hay algo que es como una premisa, tiene que ser una pregunta, si no Gustavo no puede responder. No es como un debate, es una pregunta y Gustavo responde, si no, no hay lugar para todos. Discúlpame. Bueno,
¿cómo hacemos con esta ideologización que hay de la defensa para hacer una política de defensa integral como se necesita? Porque si no venimos cambiando de gobierno a gobierno y cada uno hace su política de defensa. Es dificilísimo, es la pregunta del millón, Diego. Es la pregunta del millón, lógicamente, porque no vamos a encontrar consensos. Podemos encontrar algún que otro consenso, sí, obviamente. Bueno, digamos que, por ejemplo, un consenso que vamos a encontrar es debemos cuidar los recursos piscícolas del mar argentino. Ahí vamos a coincidir todos, la izquierda, la derecha. Todos vamos a estar de acuerdo en que necesitamos digamos, una armada y una prefectura que puedan custodiar que no nos roben la pesca. Está fenómeno, ¿no es cierto? Ahí vamos. Pero en las otras cuestiones, sobre todo en lo que implica al ejército, la fuerza de tierra, va a ser muy difícil, ¿sí? Porque como te dije, una parte está pensando en los conflictos, en los ataques exteriores que son de remota ocurrencia, y nosotros estamos pensando en los conflictos interiores que son inminentes, que están ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mapuches que están pidiendo la secesión de parte del territorio nacional. Y ahí también hay injerencia de intereses británicos, obviamente, porque mientras tengamos el conflicto pendiente con los ingleses van a hacer todo lo posible para que nosotros no podamos tener una defensa en condiciones, porque obviamente les amenazamos y les encarecemos le vamos a hacer más caro su base militar que tienen en las Islas Malvinas. Entonces, es la pregunta del millón, es muy difícil. Yo creo que la Argentina tiene que dar un giro, tiene que haber un triunfo contundente que permita de alguna manera llegar a convencer a gran parte de la población de lo que yo estoy hablando, de cuál es la visión correcta, lo que a mi entender, cuál es la visión correcta de la defensa, cuáles son las amenazas reales y concretas, y cómo a partir de detectar esas amenazas se diseña un instrumento militar. Hoy estamos a los tumbos, viene un gobierno, va para un lado, viene otro gobierno, va para el otro, y los militares están como bolas sin manija, obviamente no saben qué hacer, porque no hay una misión clara. Es muy difícil, digo. Espero que se dé, que si la Argentina se da cuenta, la gran cantidad de la Argentina, se da cuenta de que las políticas que estamos llevando y la orientación de izquierda es un desastre, de que esto termina como terminó Venezuela, como terminó Cuba, en desastres absolutos. Si una gran masa de la población se da cuenta de eso, todas estas cuestiones que vos mencionás se van a allanar directamente. Gracias. Hay que convencer. Ahora está, perdón, acá veo el orden correcto, el que sigue es Leonardo Cabral. Así que podés bajar tu mano y hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta sobre el tema de las cláusulas cross-default que tiene el Estado argentino con China, y si eso nos puede repercutir en una posible política, bueno, de retirar la base espacial china en nuestro territorio. A su vez también ocurrió el problema de que vino un miembro del SOFCOM, el almirante Craig-Feller, a hablar con el gobierno, y por el tema de la base naval en Tierra del Fuego, creo que tenía capitales chinos en su licitación. ¿Podrías explicar el tema? Sí, perdón. ¿Está la pregunta? Bueno, gracias Leonardo por la pregunta. Mirá, en el año 2012, creo que fue, en la ciudad de Astana, capital de Kazajistán, República del Norte de China, el presidente Xi Jinping anunció la política de Belt and Road Initiative, la política llamada de la nueva ruta de la seda, ¿sí? Que implica que China empieza a ser un actor global. China quiere disputar el poder global a la superpotencia que hasta el momento fue hegemónica de los Estados Unidos. Entonces, a partir de allí, China comenzó a incursionar tanto en el África como en Latinoamérica a través de, en general, préstamos. El secretario de Estado Mike Pompeo le denominó la trampa de la deuda, que son préstamos que China realiza a países del tercer mundo para desarrollar infraestructura, que en general están respaldados con garantías leoninas, que completamente distinto a los préstamos que dan los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Entonces, o el Club de París, entre otros. ¿Qué ocurre? La Argentina se ha, metido de alguna manera en este conflicto entre gigantes, y al permitir autorizar la instalación de la base china. Recordemos el swap de $10.000 millones
China le facilitó al Banco Central de la República Argentina, y hay una relación entre ese swap y que sirvió en su momento para rescatar al gobierno kirchnerista que estaba ya prácticamente en default, y que de alguna manera se compensó con esta base china. Entonces, es muy difícil, esto va a haber que, digamos, responde a un realineamiento político, es decir, la Argentina tiene que decidir de qué lado está, si la Argentina es un país occidental o no. La Argentina ha tenido históricamente ambigüedad en este aspecto, ¿sí? La Argentina fue el último país que le declaró la guerra al eje en 1945. Hasta entonces había sido un país pro-eje, a diferencia de Brasil, que Brasil participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una división que combatió en Italia, facilitó todos los puertos del Atlántico, de la costa atlántica del sector norte de Brasil a la Marina de los Estados Unidos para la lucha antisubmarina durante la Segunda Guerra Mundial, y eso le valió ser un país claramente alineado con Occidente, y sus siguientes 40 años, 50 años hasta el día de hoy, ha sido el país, el principal rector de Occidente en Latinoamérica. La Argentina siempre tuvo una ambigüedad. Hoy volvemos nuevamente a estar en esa situación de ambigüedad, de veleidad. Estamos con los rusos, estamos con los chinos, vamos y les compramos armamento, les dejamos instalar una base. Ahora a ver si los rusos ponen instalaciones, usinas nucleares en la Argentina. Bueno, yo particularmente, mi opinión personal es que la Argentina debe definirse. Estamos viviendo una especie de nueva guerra fría, ¿sí? Por la disputa del poder mundial. Ya no solamente Rusia, hay un eje que está formado por Rusia, China, Irán, Corea del Norte, países a los cuales ninguno de nosotros nos gustaría emigrar e ir a vivir, pues son países que no respetan los derechos individuales, los derechos humanos, regidos por autocracias. Y entonces la Argentina, en lugar de alinearse claramente con Occidente y solucionar la disputa que tiene por Malvinas para realmente volver a reintegrarse plenamente a Occidente, está con estas ambigüedades de ida y vuelta. Entonces, en este momento el problema, hoy como estamos, no tiene solución. Hay que pensar a futuro, tiene que haber un cambio en la mentalidad, un cambio en el voto, para que la gente entienda el problema que nosotros estamos afrontando, y los políticos que lleguen a tomar decisiones en ese momento puedan, digamos, decidir o establecer las políticas en la línea que yo te estoy comentando. Bueno, chicos, yo tengo que pedir disculpas porque vamos a tener que cortar con el cierre de Gustavo Segré. Lamentablemente, yo entro en otra reunión con este mismo software dentro de 8 minutos, entonces les pido disculpas a todos los que quedaron por preguntar. Agradezco muchísimo a Gustavo Segré, que preparó una charla impresionante, y bueno, le doy la palabra a Gustavo Segré para que se cierre. Y bueno, estoy muy contenta con el episodio del qué y el cómo. Bueno, gracias Gabriela, gracias a todos los participantes. Lamento que no haya dado tiempo para escuchar las preguntas de Lucrecia, Arturo, de Pablo, pero será en otra oportunidad, tendremos más. Esto da para mucho. Gustavo, espectacular los números que tiraste, las cosas que compartiste. Creo que hay que motivar a que esto siga, porque es una asignatura pendiente de la sociedad argentina, de los gobiernos argentinos, de los legisladores argentinos, el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a una política de Estado, no de gobierno, de Estado, para la disciplina, la seguridad, la reivindicación de alguien que uno dice, soy ateo hasta que el avión se empieza a caer, ¿no? Después empiezo a creer en Dios y en todos. Por eso me pareció fantástico, esto está siendo grabado, va a ser divulgado en todos los canales posibles. Sería bueno, Gustavo, si vos colocás en el chat tu email o algún contacto para que la gente te pueda preguntar si quieren, no obstante que Gustavo está en todas las actividades de todo lo que hacemos en Republicanos Unidos, es un referente, por supuesto, y la próxima que debemos tener la otra semana seguramente será con el doctor Arturo. Vamos a ir organizando con diferentes temas de el qué y el cómo, precisamente porque es lo que entendemos necesitamos. Gracias, Gabriela, por tenernos a todos cortitos, y nos vemos la semana que viene. Ustedes ya saben. Comparto con ustedes, mañana tenemos música nueva en el Cantando en el Auto, gracias al trabajo de Javier,
y les contamos a todos que se trata de una música, porque yo soy ansioso, entonces le cuento, es una música donde le canto al asado, le canto al asado. Y es una versión libre de la canción Te extraño, de Armando Manzanero. Mañana estará lista. Javier, que ya está trabajando en eso, otro capo total. Es un equipazo el que tenemos. Nos vemos la semana que viene en otra edición del Qué y el Cómo. Ustedes ya saben que mi nombre es Gustavo Segre y ya saben también por qué les cuento todo esto, ¿no? Porque aún estábamos a tiempo. Gracias. Chao, buenas noches. Chao.